Estoy en comunicación con Su Excelencia Monseñor José Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico, en la República del Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Excelencia, muchas gracias por acceder a la entrevista. Muchas gracias, Juan Cruz, también por hacerme esta entrevista, por este compartir en la fe. Antes de la entrevista usted me estaba dando un dato que la verdad desconocí y seguramente la mayoría que ve esta entrevista, salvo los ecuatorianos, no conocían el caso, lo de Monseñor Alejandro Lavaca, que tuvo una presencia muy importante en la Amazonía y fue acribillado por una tribu con lanzas. ¿Nos puede comentar esta historia curiosa y a la vez trágica? Monseñor Alejandro Lavaca fue un misionero que recién el año pasado hubiese cumplido ya 100 años de vida, que los cumplió pues en el cielo, y hace 4 años, ¿no?, fue alanceado por una tribu Tagairi. En realidad lo confundieron con las personas de las multinacionales que entraban o a la madera o al petróleo. Fue confundido, no fue un martirio por odio o por venganza, ¿no?, por odio a la fe, sino confundido con tanto daño que a veces hace quienes se entrometen en estas tierras, ¿no? Entonces él antes había sido un misionero que estuvo en China, ¿no?, por los años 50, y fue expulsado por el gobierno de Mao Zedong, y entonces él no se quedó en España, sino que como misionero quiso venir a un país y fue destinado a Ecuador, a la selva amazónica. Y aquí fue un apasionado de Jesucristo como misionero para acercarse a los pueblos que no tenían, por decirlo de una manera, contacto con la civilización. Y él contactó con un grupo, con la tribu Waorani, que lo adoptó como un hijo. Y después de algunos años, el gobierno ve que hay otro grupo que impedía los trabajos del petróleo y acuden a él para que entre, ¿no? Prácticamente fue presionado también porque él deja una frase, y fue con una hermana colombiana también: si no vamos nosotros, los matan a ellos. Decidieron entrar el 20 de julio de 1987 y fueron alanceados por esta tribu Tagairi, y está ahorita introducida su causa del martirio, ¿no? Martirio por amor al servicio de la fe y de la evangelización, y están enterrados aquí en la Catedral de Coca, en la Amazonía ecuatoriana. Son siervos de Dios. Y Monseñor Alejandro, la hermana Inés, para que puedan entrar ustedes también en Google, en las redes sociales, y unirnos. Justo el 21 de julio, que ya está cerca, vamos a tener la caminata que antes era en físico, desde la capital de Ecuador, de Quito, hasta la Amazonía, 360 kilómetros de caminata en 12 días, y que ahora la hacemos virtualmente. Le enviaré a usted, Juan, Muchísimas gracias. Los enlaces para que la gente que quiera nos acompañe en esa caminata espiritual, que también quiere ser profética, un anuncio, ¿no?, del evangelio, de la buena nueva, y también una denuncia para que no se atropelle y se destruya la selva y los pueblos amazónicos. La otra vez entrevistando a obispos y al cardenal Urosa, todos de Venezuela, me hablaron sobre la beatificación que se realizó el 30 de abril del doctor José Gregorio Hernández, y me comentaban que también es reconocido y venerado en su país, en Ecuador. ¿Nos puede comentar un poco la devoción de los católicos ecuatorianos a esa figura tan importante que hoy es beato de la Iglesia? Sí, a mí me alegra muchísimo porque cuando nos acercamos a la biografía, a la historia de este hombre, ¿no?, que tuvo tanta cercanía a los enfermos, sobre todo, ¿no?, desde los conocimientos que él tenía de medicina, y creo que pues la Iglesia sabiamente lo ha elevado a los altares. Lamentablemente, como sabemos, esto creo que lo sabemos la mayoría, pues la vida de él en su momento fue como muy mal tocada, por llamarlo, por la santería, ¿no? Eso tardó muchísimo, porque este hombre pues ya era un hombre de Dios y lo seguía siendo, pero Era eso un proceso que se inició en el año 49, 30 años claro, luego del fallecimiento. justamente, y uno dice, pues bueno, tan largo, pero bueno, yo creo que todo tiene su momento.
Los Dios sabe. tiempos de Dios son diferentes a los tiempos Sí, del eso, humano. Juan. Entonces ya él, la gente le tiene mucho, mucho cariño y he visto en algunos sitios cómo la gente se ha alegrado mucho, lo ha celebrado, porque es un hombre de Dios. Usted que es de la Amazonía, ¿qué nos puede decir del documento de la Amazonía que se dio en la época del pontificado del argentino Bergoglio? Sí, yo tuve la bendición de de participar en el sínodo y bueno, lo considero un momento, un kairos, ¿no? Porque se vio toda una realidad que a veces se desconoce, ¿no? Toda la Amazonía son 9 países, ¿no? Que la conformamos y creo que el decir, bueno, como lo dicen los científicos, la Amazonía son los pulmones de la tierra, ¿no? Decían los alemanes en Múnich, donde nos invitaron a los obispos amazónicos después del sínodo a pasar por ahí, y decía un expositor, bueno, un vaso de agua que tomamos en Europa, de los 5 vasos que tomamos, uno es de la Amazonía por la gran cantidad de agua. Creo que va en la línea de la Laudato Si, del cuidado de la creación, del cuidado de la vida en todos los sentidos, el cuidar la vida como cristianos, como creyentes, la creación de Dios. Y la Amazonía pues es un territorio que lamentablemente viene siendo depredado, atropellado, y creo que el que la humanidad diga salvemos la creación de Dios y hagámoslos empezando, por decirlo de una manera gráfica, por los pulmones del planeta que es la Amazonía. Entonces yo creo que ha sido un kairos, y también para ¿Se los puede decir que... que en este pontificado de Bergoglio hay una mirada más ambiental que en otros pontificados? Sí, bueno, yo creería que todos los papas han tocado el tema, porque el tema, el mismo Papa Francisco dice, él, al primero que lee de los mm, santos padres, perdón, de los pontífices, fue al Papa Pablo VI, quien él ya pone el acento en que la Tierra, ha escuchado unas conferencias a nivel científico que ya hablan del calentamiento global. Entonces se empieza a interesar, y luego todos los papas, luego también el Papa Juan Pablo II lo menciona, el Papa Benedicto XVI, todos mencionan esta preocupación, y bueno, pues el Papa Francisco lo eleva pues a decir, hagamos un sínodo de esto inspirado en la Laudato Si. Creo que el sínodo hay que entenderlo a la luz de la Laudato Si que toma, bueno, yo soy capuchino y franciscano y quizás hago un poquito de propaganda también, a decir, él toma la frase de San Francisco de Asís, loado seas, ¿no? Laudato Si, alabado seas mi Señor por el cuidado de la creación. Yo digo todos los papas, y bueno, es un tema, hoy hay más destrucción que en otros siglos anteriores del planeta, del uso del plástico, del calentamiento. Esta misma pandemia quizás pone en evidencia que la humanidad está enferma, que también los seres humanos, toda esta línea tan consumista, de tan uso de tanto material, tanto plástico, tanta contaminación, pues tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando con el planeta? Y bueno, y ponerlo en manos de Dios, que es su obra creadora a la que tenemos que salvar. Usted que es licenciado en filosofía, sin comprometerlo con la respuesta, ¿cómo analiza ideológicamente a Bergoglio y al pontificado? Porque algunos dicen que se inspira en la teología de la liberación, en el tema de lo que fue el movimiento de sacerdotes tercermundistas, otros lo toman como conservador, algunos como una persona de ideología de izquierda. Acá en Argentina dicen que es un papa peronista. En este caso, ustedes como obispos, ¿cómo lo podrían catalogar a nivel ideológico y filosófico a Jorge Bergoglio? Yo creo que Dios nos regala el Papa, por decirlo de una manera, el sumo pontífice, el Santo Padre que requiere ese momento la humanidad.
Eh, Cuando estuve viendo una película que habla de los dos papas, me dolía mucho, o sea, era del Papa Benedicto y del Papa también Francisco. Me dolía mucho ver un poco por decirlo de una manera, la reducción que hacían de la visión del Papa Benedicto XVI, todo un gran teólogo, ¿no? Un hombre que yo creo que Algunos dicen, simplificando como usted dice, que Benedicto es de derecha y Bergoglio es de izquierda. sí, pero yo creo que es marcarlo así tan caricatura no nos hace bien, porque al final son gente muy comprometida. Yo digo que en un momento dado la humanidad tiene que reconocer también al Papa Benedicto todo el aporte a la iglesia, a la espiritualidad, a la teología y a la cultura. Esta última parte también, a toda la cultura, ¿no? Y el Papa Francisco también, o sea, porque por ejemplo en esta película, quien ¿Qué puso película es? ¿Recuerda el título? los dos A papas, los dos papas. es el nombre de la película, por ejemplo. Entonces, quiero decir con eso que, bueno, que a veces nos vamos como si hay una línea más, por decirlo de una manera, más derechista, va como, por esto de izquierda, o más izquierdista, esto más de derecha. Pero al final es el compromiso de entrega al Evangelio, a Jesucristo, dejando un poco las ideologías, sino creo que a mí me gusta mucho leerle a Kolbenbach, ¿no? Que fue prepósito general de los jesuitas, y que él decía en una mano, no solo lo dice él, pero lo he leído en él, ¿no? Yo dice, para preparar mi homilías, en una mano el Evangelio, ¿no? Y en otro el periódico, ¿no? Como para decir la realidad. Entonces quiero decir eso para hablar del Papa Francisco como un hombre que creo que está muy comprometido con el O sea, lo que Evangelio. usted dijo se podría interpretar como la palabra, interpretar los signos de los tiempos, ver el Evangelio con la realidad del mundo y del país donde uno está. Sí, que tiene que, o sea, toda persona, ¿no? Y creo que esa es la formación teológica que recibimos. Toda vida tiene que ser confrontada por la realidad, no basta. eh, si es una espiritualidad basada solo como en por decir, en lo devocional, pero que no compromete a la persona con la realidad, es al final una devoción vacía. Y también todo compromiso social sin espiritualidad es trabajo de ONG y de un compromiso social. Que no, Sintetizando como la frase, fe sin obras es una fe muerta. sí, entonces tienen que combinarse estas dos cosas. Yo creo que el Papa Francisco trata de combinar esto en su teología. Es un pastor, es como un pastor comunicativo. Los fue también Juan Pablo II, pues tienen esas cualidades. Otros, como el Papa Benedicto XVI, más, como digo, todo el aporte cultural, el aporte teológico, creo que es una delicia leer O los como libros. se simplifica diciendo que Benedicto XVI era más intelectual y este papa es más político. Sí, yo pienso que esas frases que están dichas y la dice mucha gente, no nos ayudan mucho porque al final es el compromiso con el Evangelio. Yo he leído las biografías de todos los papas diríamos, desde Pío XII hacia acá. Me tomé eso como leerme las vidas, las biografías de ellos y no sé, ha sido un gozo después de ser obispo. Yo voy a tener 4 años de obispo en octubre. Entonces ha sido como un gozo leer las vidas de ellos porque tan diferentes, o sea, tan distintos y a la vez una unidad tan grande de, de la pasión por Jesucristo, hombres crucificados por el Evangelio, porque de un lado u otro hay críticas, yo creo que muy fuertes hacia este Papa, al Papa Francisco, que creo que son injustas,
como lo fueron hacia el Papa Pablo VI, también cuando ante la Humane Vitae y todo, cómo se le atacó tanto, ¿no? Hasta nos decía un teólogo, no he confrontado esto, en una exposición cuando le habían pedido hasta la renuncia al Papa Pablo VI en su momento. Y él dijo, a una reina le pueden decir que deponga su corona, ¿no? Al presidente de un país le pueden decir que deje su cargo, pero a un hombre que está crucificado por el Evangelio no le pueden pedir que baje de la cruz. Entonces yo eso es lo que sí he visto en el caminar de nuestros papas, de nuestros pontífices como hombres de Dios y hombres muy comprometidos también con el pueblo. Cada uno puede decir un poco más de acuerdo a la sensibilidad que tenga, pero hay un compromiso muy grande, sí, con el pueblo. ¿Nos puede comentar qué es esta imagen, la señora del Buen Pastor, que usted me explicaba fuera de cámara para la gente que está viendo esta entrevista? Sí, esta imagen es, hay el Buen Pastor, y el sábado anterior, es decir, un día antes, porque el domingo se celebra el Domingo del Buen Pastor, y esta imagen es la madre del Buen Pastor, ¿no? En su momento se la conoce devocionalmente como la Divina Pastora, pero teológicamente es un error porque divino es solo Dios, ¿no? Entonces la Divina Pastora no, pero sí es la madre del Buen Pastor, y entonces pues ahí están pues las ovejitas que somos pues nosotros, Cristo el Buen Pastor que está ahí ya, ¿no? Jesús, niño, y está María. Entonces es patrona de las misiones capuchinas, y aquí en una misión, en la misión aquí del Vicariato de Aguarico, yo estoy en la ciudad que se llama Coca, y de aquí a 10 horas de canoa, a 320 kilómetros de río, allí comenzó la misión, y bajo la advocación, los misioneros capuchinos españoles trajeron esta advocación y es la patrona del vicariato. O sea que hace poco, porque siempre después de Pascua, el cuarto domingo, pues se celebra el Buen Pastor, celebramos, y el sábado la Divina Pastora. Muchísimas gracias, Excelencia. Ojalá podamos seguir más en contacto porque es importante entrevistar a un obispo como usted, licenciado en filosofía, en teología, que pueda hablar un poco sobre esta institución santa, como es la Iglesia, pero compuesta por hombres que son pecadores. Esta realidad tan importante de la Iglesia hay que empezar a descifrarla para que podamos conocer un poco más, y también de los grandes hombres que tuvo la Iglesia, en este caso Monseñor Lavaca, que usted hoy narraba la historia. Muchas gracias, Excelencia, muy amable. A usted, muchas gracias también, y que vemos mucha esperanza en este tiempo de pandemia, de mucho sufrimiento. En ese dolor el Señor nos invita a tener una gran esperanza de que vendrán días mejores. Después de esta cruz y de estos sufrimientos, vendrá la resurrección, y que la gente nos vea cercanos a los enfermos, a las familias, llevándoles a este Cristo que nos llena de esperanza, y a la Virgen María, también Madre del Buen Pastor y Madre de la Esperanza.